Señor dice, aquí estoy. En el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 1. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Amén. Gloria a Dios. Dígase usted mismo: Señor, quiero que me hables. Aleluya. ¿Cuántos hemos necesitado en alguna ocasión un milagro de parte de Dios? Yo creo que todos en alguna ocasión hemos implorado a Dios por un milagro. Tal vez el milagro no ha ocurrido todavía. Tal vez en algunos, gloria a Dios, ya ocurrió el milagro. Pero hay muchos que todavía están esperando un milagro. Hoy aquí vamos a ver, y hemos titulado este mensaje: el milagro está en la obediencia. ¿Cuántos de aquí, de los que estamos en esta noche, parte de la iglesia, hemos sido obedientes y hemos hecho lo que el Señor nos ha dicho para poder lograr ese milagro? Si muchas veces nos cuesta ser obedientes. Si usted le dice a los hermanos cuando están en la alabanza: levante la mano y adore a Dios. ¿Y cuántos levantan la mano? Usted le dice a los hermanos: repita esto. Y pocos son los que lo repiten. ¿Por qué? Porque nos cuesta ser obedientes. Y a través de la obediencia, hermano, es que vamos a ver los milagros de Dios en nuestras vidas. Diga usted: yo quiero un milagro. Y hoy vine a buscar. Aleluya. Dios tiene misericordia, hermanos. Y Dios es un Dios de misericordia. Porque si no hubiera sido misericordioso Dios, ya hubiera acabado con nosotros. Jesús está pasando un momento difícil porque los fariseos estaban detrás de él. Buscaban cómo matarle. Porque Jesús los confrontaba con la palabra. Y aquí en el capítulo anterior, Jesús estaba en el versículo 54 del capítulo 8. Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo y mi gloria nada es, mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Jesús estaba confrontando a los fariseos. Quiero ir al contexto. Y dice: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de venir mi día. Y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomando entonces piedra para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por el medio de ellos se fue. Jesús estaba viviendo también momentos difíciles, momentos de persecución, momentos en que los fariseos querían apedrearle para matarle. Pero aún en medio de esto, Jesús estaba dispuesto a hacer la labor, el trabajo que Dios le había mandado hacer.
Otro en ese caso hubiera salido calladito, hubiera buscado cómo escabullirse e irse del lugar sin llamar la atención. Pero como decía Jesús, y Dios es un Dios de misericordia que no puede pasar por un lugar donde hay una necesidad y Él no hacer nada. Por eso es que nosotros los cristianos tenemos que imitar a Jesús. Nosotros no podemos ver las necesidades que hay y pasar sin hacer nada. Ay, no, porque se van a dar cuenta de que soy cristiano. Ay, no, porque me da pena orar por me da pena hacer esto, me da pena aquello. Jesús, en su misericordia, observó a este hombre ciego. Y hermanos, mientras estudiaba, me podía estudiar también sobre Bartimeo, otro ciego. Marcos capítulo 10 habla sobre él, y en los otros evangelios también habla de Bartimeo. Aquí habla de este ciego de nacimiento, pero me ponía a buscar la similitud. Bartimeo gritaba para llamar la atención de Jesús, pero este ciego no abrió su boca. Este ciego no gritó ni hizo nada para llamar la atención de Jesús, pero Jesús se acercó a él. ¿Por qué? Porque Dios tiene misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Tal vez allí en este lugar habían muchos ciegos, habían muchos enfermos, pero Jesús tuvo misericordia de él. ¿Por qué razón? Usted sabe que Jesús es Dios. Y para Dios no hay nada que se le pueda ocultar, ni porque usted lo meta en lo más profundo de su ser. Allí Dios conoce sus sentimientos. ¿Y por qué? Yo me preguntaba, Señor, pero ¿por qué tú tuviste misericordia de este ciego? La Biblia no dice cuántos años ya tenía, pero si tenía mayoría de edad, ya era un hombre. Ya tenía, sepa Dios, 20, 25, 30 años, no sabemos. Pero estaba allí y tal vez, no lo dice tampoco la Biblia, pero tal vez lo llevaban a cierto lugar y lo ponían allí a pedir limosnas. Porque tenía que buscar una forma de sustentar su vida. ¿Y cuántos años tenía de estar allí tal vez? Pero era necesario que Jesús pasara ese día por allí y se escabullera de los fariseos que querían apedrearle para poder ir y hacer el milagro sobre este ciego de nacimiento. Dice la palabra que al pasar Jesús vio a este hombre ciego de nacimiento y tuvo misericordia de él. Pero sus discípulos no tenían el mismo pensamiento o el mismo sentir que Jesús. Qué difícil es, hermano, porque ellos estaban aprendiendo, eran discípulos de Jesús y estaban aprendiendo del Maestro, pero ellos no tenían esa misericordia para con este hombre, porque en vez de decir, sabiendo que Jesús podía darle la vista a este ciego, en vez de decirle, Maestro, algo que recobre la vista, se salen con otras clases de preguntas. Muchas veces nosotros, hermanos, en vez de hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer, nos ponemos a cuestionar a la gente. Somos más dados a cuestionar que a ayudar a levantarse al que está en una situación difícil. Dios no nos ha mandado a nosotros a juzgar. Dios no nos ha mandado a nosotros a predicar a la gente que está cautiva, a los que están débiles en la fe, a los que están perdidos. Dios nos ha mandado a apoyarles, a darle una palabra de aliento. Pero muchas veces actuamos como los discípulos de Jesús. Y ellos, en vez de ayudar para que Jesús hiciera el milagro en este hombre ciego de nacimiento, lo que empiezan a cuestionar y le dicen al Señor, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Porque en la cultura judía ellos tenían
en sus creencias que cada persona que nacía enferma o que se enfermaba, o aún sucede en la iglesia, que cuando se enferma, sepa Dios en qué andaba, por pecador. Y no sabemos de qué, como pasaba con este hombre, había un propósito en lo que le estaba sucediendo. Y era necesario de que ese hombre estuviera ciego allí, porque Jesús tenía que cumplir lo que él había venido a hacer. Muchas veces nosotros, hermanos, dejamos de hacer lo que el Señor nos ha encomendado, porque en vez de hacer la obra, cuestionamos a la gente. Dios no nos ha mandado a juzgar, Dios no nos ha mandado a cuestionar, Dios nos ha mandado a restaurar. El tiempo, hermanos, muchas veces decimos, no, pero es que no tengo el tiempo, estamos necesitando gente para trabajar en la obra. Necesitamos que usted se prepare, de que usted le sirva al Señor. Pero muchos no quieren compromiso. Muchos no quieren trabajar. Muchos solamente quieren ser cristianos. Y el culto se termina y por ahí mismo salen corriendo para su casa porque no quieren compromiso con nada. ¿Cómo entonces vamos a hacer las cosas que el Señor nos ha mandado? Hermanos, Jesús tenía que hacer las cosas en el tiempo porque a él le quedaba poco tiempo para hacer la obra y preparar también a sus discípulos. ¿Qué tiempo nos queda a nosotros? ¿Qué tiempo tiene usted todavía? No sabemos qué tiempo nos queda. No sabemos si es hoy, si es mañana, si es dentro de un año. Pero el tiempo que nos queda, hermano, tenemos que saberlo aprovechar y hacer las cosas para el Señor. Yo recuerdo cuando a mí por primera vez me pusieron como maestro. Hermano, yo no estaba preparado para darle clases y a los recién convertidos. Pero de aquel tiempo estaba empezando, no tenía mucho tiempo, hermanos, y yo no rechacé la oportunidad de servirle a Dios. Y ahí el Señor me fue llevando a otras cosas hasta que llegué aquí. Hay mucha gente que dice, yo quiero ser pastor, yo quiero ser esto, yo quiero hacer aquello, pero no se quieren enrolar, no quieren tomar el reto por temor muchas veces, otros por falta de compromiso. Aproveche el tiempo. Usted no sabe qué tiempo le queda para servirle al Señor. Usted no sabe si es mañana que el Señor lo llame. ¿Y usted cómo se va a presentar delante del Señor? Y le va a decir, Señor, el Señor le dice, te di los recursos, te di esto, te di lo otro. ¿En qué lo usaste? ¿Se acuerda de la parábola de los talentos? Amén. A cada uno le dio. A uno le dio uno, a otro le dio dos y al otro le dio 5. Al tiempo, el Señor regresó a pedir a ver qué había hecho con los talentos. 2 de ellos lo habían multiplicado, pero había uno que en vez de ponerlo a hacer algo o a producir, ¿qué hizo? Lo escondió. Así mismo hay muchos cristianos, hermanos, aquí en la iglesia y en todas las iglesias, que solamente quieren llamarse cristianos, pero no quieren hacer lo que el Señor le ha mandado. Jesús tenía que hacer su obra y era necesario que este ciego estuviera allí. Pero me impacta en la misericordia del Señor con este ciego, porque no fue como Bartimeo, que Bartimeo provocó el milagro. Este ciego no provocó el milagro. Este ciego se quedó allí, tal vez quietecito, escuchando la conversación de Jesús con sus discípulos. Y allí tal vez en su corazón, yo pienso, no lo dice la Biblia, pero yo pienso que este hombre, al escuchar la conversación, creyó en su corazón que Jesús podía sanarle.
Porque no solamente, hermanos, tú tienes que ver las cosas, tú tienes que creerlas en tu corazón. Y cuando tú crees en tu corazón que Dios puede hacer un milagro en tu vida, y en esta noche, hermano, usted sale de este lugar con el milagro que usted necesita. Pero ¿qué tienes que hacer? Creer en tu corazón que el Señor puede hacer el milagro que tú estás buscando. ¿Cuál es el milagro que necesitas en esta noche? ¿Cuál es el milagro? ¿De qué tienes necesidad en esta noche? Tal vez yo no lo conozco, tal vez nadie conoce de cuál es tu necesidad. Porque muchas veces somos tan reservados que no le decimos a nadie qué está pasando en nuestras vidas. Pero si hay alguien que sí sabe, que sin necesidad de que tú abras la boca, Él sabe qué es lo que tú estás necesitando. Pero ¿qué pasa? Muchas veces, hermanos, nos afligimos por las pruebas y le damos más valor a la prueba que a lo que Dios quiere hacer a través de esa prueba. Amén. Les repito, muchas veces le damos más valor a la prueba que lo que Dios quiere hacer a través de esa prueba en nosotros. Cada prueba que usted pasa, hermano, tiene que estar preparado y saber esperar en Dios, porque después de esa prueba viene una bendición de parte de Dios. Pero si tú supiste atravesar la prueba. Romanos 8:18, ¿qué dice? Busque Romanos. Pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Tendremos aflicciones. Vamos a tenerlas porque el Señor dijo que íbamos a tener aflicciones. Pero ¿qué nos dijo? Que cuando vinieran esas aflicciones, que teníamos que confiar. Porque vamos a tener muchas aflicciones. Pero después de esa aflicción viene algo grande para tu vida. Aleluya, para unos cuantos nada más. Después de las aflicciones viene algo grande para tu vida, hermano. Entonces, ¿cómo yo tengo que esperar en el Señor? Gozoso, dice Santiago, que debemos atravesar la prueba con gozo. Que cuando estés en diversas pruebas, ¿qué tienes que hacer? Levanta tu cabeza, sonríele a las pruebas. Porque, hermano, si tú te afliges, si tú te metes en una tristeza, cuidado, porque ahí aprovecha el enemigo para traerte depresión y acabar contigo. El cristiano tiene que saber, hermano, que el Señor Jesús dijo que íbamos a pasar por muchas pruebas, por muchas aflicciones. Pero depende de cuál es nuestra actitud en medio de las pruebas. ¿Qué actitud tú tienes cuando estás atravesando pruebas? A veces pensamos de que a Dios le vamos a impresionar. Porque, me pongo a llorar, me pongo a quejarme. A Dios no lo vamos a impresionar de esa forma. ¿Sabe cómo impresionamos a Dios en medio de la prueba? Es cuando nosotros nos mantenemos erguidos, diciendo: mi redención yo sé de dónde viene. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Mi redención viene de allá arriba, mi ayuda viene de allá arriba. Yo no sé de dónde viene tu ayuda, de dónde le estás esperando, pero mi ayuda viene del Señor. Él es el que puede solucionar mi problema. Yo no puedo arrimarme a alguien para que me ayude, porque yo dependo de Dios. Dios va a utilizar a los hombres para bendecirme, sí. Dios va a utilizar a las personas para que se abran puertas de bendiciones, sí. Pero yo no dependo de ellos, yo dependo de Dios. Y en medio de la prueba, hermano, yo tengo que tener mi confianza en el Dios que me salvó,
que me rescató de ese mundo perdido donde estaba. Este hombre, Jesús tuvo misericordia de él. Pero yo digo, algo ocurrió en su corazón cuando él escuchaba la conversación de Jesús, que movió a Jesús a acercarse. Les digo algo, muchas veces tal vez usted esté esperando la bendición de una forma o la respuesta de Dios de una forma, pero Jesús utiliza diversas formas para hacer las cosas. ¿Qué hizo Jesús en este caso? Cuando Bartimeo vino, me estoy yendo al otro ciego, el de Jericó, ese clamó a Jesús y le decía: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y cuando Jesús lo hace llegar donde él estaba, le pregunta a Jesús a él: ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo: Señor, que recobre la vista. Pero este no había pedido nada, y Jesús se acerca a él y hace algo sin que él se lo pida. Qué tremendo es cuando el Señor conoce nuestro corazón y no tenemos que abrir nuestra boca ni decir nada, sino que el Señor solito viene y dice: voy a hacer esto. Qué tremendo es cuando hallamos esa gracia delante del Señor, hermano, que no tenemos que andar gritando, que no tenemos que andar llorando, que no estamos por allí demostrándole a todo el mundo cómo estamos, sino que el Señor conoce nuestro corazón. Y el Señor dice, se agachó, escupió, dice, en la tierra y hizo lodo con la saliva y le puso en sus ojos. ¿Cuántos estarían dispuestos hoy a que se hiciera una sanidad en usted así? Qué difícil sería en este tiempo. Pero imagínense cómo hizo Jesús allí. Buscó la saliva más grande y escupió. Usted sabrá cómo usted lo hace. Y escupió allí y empezó a revolver la tierra con esa saliva. Hizo lodo y se lo puso. Dios hace las cosas en la forma que Él quiere. Con Bartimeo, hermanos, no hubo que hacer eso. El Señor no hizo eso. Pero con este joven, este ciego de nacimiento, el Señor quiso hacerlo de otra forma. No esperes, y te digo esto de parte de Dios, no esperes tu milagro de la forma que tú lo estás esperando. Escucha esto, Dios le está hablando a alguien hoy. No esperes tu milagro o tu bendición de la manera que tú lo estás esperando, porque va a ser de la manera que Dios quiere. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Ser humilde y esperar en Dios. Porque si Dios me dice a mí también en Romanos 8:28 que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Y esto es para los que con propósito son llamados. ¿Cuántos tienen propósito? ¿Cuántos han sido llamados con propósito en esta iglesia? Si Dios te ha llamado con un propósito, entonces todas las cosas que pasan en mi vida, hermano, son para mi bien. Sean buenas o sean malas, repítalo. Sean buenas o sean malas, todas me ayudan para bien. Qué bueno, y mi esposa cantaba en estos días esa alabanza. Qué bueno es alabar a Dios cuando todas las cosas van bien. Pero cuando estamos en prueba, ¿cómo alabamos a Dios? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Qué actitud tenemos nosotros cuando estamos en prueba? Por eso les digo, no vas a impresionar a Dios si te pones por ahí a llorar, si te pones triste, no. Vas a impresionar a Dios según esa actitud que tú tengas. Señor, yo sigo adelante, yo camino creyendo, aunque yo no vea nada, Señor, yo sé que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo sé, Señor, que aunque yo no vea nada ahora, yo sé que eso viene porque yo soy tu hijo y tú me has llamado con propósito, y yo sé que lo que estoy viviendo ahora es porque lo que viene va a ser más grande.
La bendición que viene para mi vida va a ser mayor. Dios conoce al que le ama. Este hombre tal vez era un ciego. Tal vez no hizo como Bartimeo y empezó a declarar: Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero en su corazón, con la conversación que escuchó de Jesús, que Jesús debatió a estos teólogos que iban preguntando para ver qué es lo que pasaba, porque este hombre estaba ciego. Escuchó la conversación y solamente con escuchar la voz de Jesús, tal vez en su corazón él creyó. Y Jesús hizo el milagro, pero lo hizo como tal vez nadie esperaba en el momento. Pero viene la parte de la obediencia. Si este joven o este hombre ciego de nacimiento, Jesús agarra y le dice: voy a escupir algo allí y lo voy a revolver con tierra y te voy a poner los ojos, y vas a ir y te vas a lavar allá en el estanque Siloé. ¿Cuántos hubieran obedecido? ¿Cuántos hubieran creído? ¿Cuántos hubieran hecho lo que el Señor les mandó? Si a veces nos cuesta. Y el Señor dice: espera, que pronto viene tu milagro, y no sabemos esperar. Dañamos las cosas porque no tenemos paciencia. Y Dios dice: tu bendición viene, pero como te cansas de esperarla y no viene la bendición, me voy y me meto en un préstamo, me meto en tal cosa, hago esto para ayudar a Dios. Dios no necesita que nadie le ayude. La bendición que Dios tiene para ti, hermano, hermana, la bendición que Dios tiene para ti, ya Él la tiene. Tú no tienes que andar buscando por allí cómo solucionar, porque Dios tiene ya la bendición que a ti te corresponde. Y a veces por querer ayudar a Dios nos metemos en problemas y después no sabemos cómo salir de ellos. Dios tiene lo que tú necesitas. Este hombre aquí, ciego de nacimiento, Jesús hace lodo y le pone en los ojos y le dice: anda, ve al estanque de Siloé y lávate. Si él se hubiera quedado allí y dice: no, yo no voy para allá, ¿cuántos de nosotros hubiéramos buscado una, otra y otra excusa? Les digo una. El ciego hubiera dicho: Señor, pero ¿quién me va a llevar? Yo estoy ciego y yo no veo. Ahí no dice quién lo ayudó, hermano. Ahí dice que él fue al estanque y se lavó. Y el milagro ocurrió cuando él se levantó del lugar donde estaba y caminó hacia el estanque. Ya el milagro estaba hecho. Pero muchas veces Dios nos dice: levántate del lugar donde estás. ¿Y qué nos cuesta levantarnos? Dios te dice: ve al templo, porque tengo una palabra para ti hoy. Y nos cuesta ir al templo. Hoy la iglesia, gracias a Dios, está bastante llena, pero no para la cantidad que se anotaron. Porque muchos de los que se anotaron para venir hoy, algo le pasó, no pudieron llegar. Hoy era para que eso allá atrás estuviera lleno y la iglesia estuviera llena. Pero siempre le ponemos excusas a Dios, excusas baratas. Llegará el día, hermanos, que vamos a tener que presentarnos delante del Señor y allá no vamos a tener excusa. Dios nos da tantas oportunidades para que nosotros hagamos las cosas, para que le sirvamos a Él, pero no nos queremos comprometer. Si tú eres obediente a la palabra, hermano, si tú eres obediente a lo que Dios te dice, entonces vas a ir escalando esos niveles espirituales. Que ya cuando vengan las pruebas sobre tu vida,
ya tú no la vas a sentir como que, "Wow, Señor", sino que tú vas a decir, Señor, yo sé que este peldaño, esta prueba me va a hacer escalar a un nivel mayor. Esta no es una prueba, sino que es una bendición. Vas también a saber que cuando pases esa prueba va a venir lo grande. ¿Por qué? Porque Dios no va a pasar, hermano, por fuego. Si usted quiere verdaderamente ser un verdadero siervo o sierva de Dios, Dios te va a pasar por fuego para pulirte, para prepararte. Porque Dios no te va a dejar así como entraste a la iglesia, sino que Él va a pasar por ti un proceso, hermano, como pasa el oro por fuego para sacar un producto bueno. Decía el predicador del día viernes que la carrera tiene que correrla, pero sin mirar atrás. Es larga, donde vas a encontrar pruebas, dificultades, donde van a haber hermanos de la iglesia que te van a hacer estorbo, y tal vez hasta el mismo pastor, el líder en el cual tú tal vez pusiste la confianza, un día te va a decepcionar. Pero a pesar de todas esas cosas, ¿qué tengo que hacer yo? Seguir corriendo la carrera, porque yo tengo mi vista puesta a donde yo quiero llegar. ¿Y a dónde queremos llegar? ¿A dónde usted quiere llegar, iglesia? Jesús hizo que este joven fuera a lavarse al estanque para ver la obediencia. ¿Usted cree que Jesús solamente con decirle recobra la vista, como hizo con Bartimeo, el ciego hubiera recobrado su vista? Pero Jesús le puso algo para ver la obediencia. Por eso es que el Señor también nos está diciendo, tiene que ponerle cosas a la iglesia para ver dónde llega. ¿Son obedientes o no son obedientes? Y tal vez usted me dice, pastor, pero es que tengo que gastar más paz. Pastor, pero es que yo vengo cansado del trabajo. Pero el Señor, ¿cuánto hizo por nosotros? Es mayor el sacrificio que nosotros vamos a hacer que el sacrificio que hizo Dios, que hizo Jesús. Nunca vamos a hacer un sacrificio mayor que el que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y si Él pagó el precio por nosotros, nosotros tenemos que pagar también el precio que a nosotros nos corresponde. Y si cada día yo tengo que ponerme la cruz y seguir caminando, yo tengo que montarme la cruz y seguir caminando. Las pruebas que yo tenga que atravesar, las voy a atravesar, pero las voy a atravesar con Cristo. No me voy a quedar, porque yo sé que un día recibiré un galardón, una corona de vida eterna que el Señor tiene preparada para mí. Pero yo tengo que esforzarme y caminar, hermano. Yo no puedo quedarme a medio camino, porque este camino, hermano, es Cristo. Y si yo no camino con Él, yo sé lo que me espera. Yo tengo que avanzar. Y las cosas que vienen, las bendiciones que vienen más futuro, hermano, son mayores. Y si no las veo aquí, allá arriba las veré. Porque allá hay morada preparada para nosotros. Pero yo tengo que luchar, yo tengo que seguir adelante, esforzándome, creyéndole al Señor. Dios está buscando una iglesia obediente. Dios está buscando que tú seas obediente. Pero ¿hasta dónde queremos llegar? A través de la obediencia es que vamos a ver nuestros milagros, iglesia. El Señor te ama. Jesús te ama. A todos nos ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él nos ama. A toda la humanidad Él les ama. Pero tenemos que hacer algo. Si no crees en el Señor Jesucristo, si no pones por obra su palabra, si solamente eres un oidor y no la haces, no le obedeces, entonces te estás quedando
Dios quiere bendecir tu vida, Dios quiere bendecir tu familia, Dios quiere bendecir todo lo que tú hagas, porque ese es el deseo de Dios para sus hijos. Póngase de pie y vamos a orar al Señor.